Falta todavía una de las ponentes, falta Mónica, pero hoy vamos a empezar porque si no, no vamos a alargar mucho. Vale, era un poco una presentación para ver que 30 años de lucha y todavía hay cosas que tenemos que seguir reivindicando. Comenzamos esta presentación de Sentido Sur en Getafe. En la página web podéis ver, en la página web de la asociación, que tenéis todos en el asiento, y si alguien se ha quedado sin ella, hay más en la mesa de entrada. También salía en el vídeo otras presentaciones anteriores que se han hecho en Leganés, en Fuenlabrada, en Parla, en Alcorcón y en Móstoles. Hoy era Getafe, que queríamos también hacerlo aquí. La asociación lo que quiere es identificar y denunciar los desequilibrios y sobre todo proponer soluciones de la zona sur de Madrid. Como habéis visto, son muchos y son en muchos casos comunes. El paro, el déficit de servicios, la contaminación y muchos que van a analizar ahora un poco más profundamente. El vídeo de hoy también se subirá a la página web, o sea que cuando queráis lo podéis ver, se subirá lo antes posible. Mónica García, como he dicho, está a la espera de... Bueno, me parece que venía en tren, cuando consiga llegar a Getafe, pues lo... Iba a hablar también de Triste Pérez, que es psicóloga clínica, Javier Fernández, que es sindicalista, y Andrés Aganzo, que es sociólogo, va a empezar Andrés, que nos va a tener un apoyo también con el ordenador, ¿no? Buenas tardes, ya como ha planteado Yolanda. Primero dar gracias a Carlos Poblete por el vídeo que ha hecho del sur, que además viene al pelo, es decir, hoy prácticamente este año 2018 son los 50 años, medio siglo, que se constituyeron formalmente las asociaciones vecinales, que realmente era todo el símbolo de esas casas, de esos bloques, de esos primeros bloques que en todo el sur nacían como tal. Entonces digo, hoy la situación, hay una variante de aquellos años 68-70 a lo que está aconteciendo en este momento, y justamente lo que vamos a hacer hoy es una descripción que la mayoría de las personas que estáis aquí, como estáis en movimientos, sindicatos, asociaciones, conocéis perfectamente. Lo único que le vamos a hacer es un marco del conocimiento que ya tenéis concretamente, y entonces lo que estamos planteando es justamente cómo se ha ido configurando todo el sur progresivamente desde esos momentos, de esas fotos que hemos visto anteriormente, de cómo fue un lugar de llegada todo el sur, lo que significó desde el corredor de Henares, Alcalá, Torrejón, pasando por Getafe, es decir, lo que son las tres urbes, Villaverde, Vicálvaro, Vallecas, hasta la configuración de Parla y Móstoles como tal. Fue un momento del grande desarrollo expansivo de España, esa transición de lo rural a lo industrial, y posteriormente los cambios que en este momento se están aconteciendo. Y lo mismo, esa ciudad se ha ido dibujando y en este momento sufre una transformación muy potente, que es todo el eje norte y todo el eje noroeste, donde hay un desplazamiento, mejor dicho, hay un desmontaje de todo lo que ha sido la industrialización y los servicios que se habían dedicado en este sur-sureste, y el desplazamiento que en este momento está cogiendo la economía y consecuentemente los servicios hacia todo lo que es el eje noroeste, donde está el conocimiento, las inversiones y también el nivel de rentas. Se ve un poco diluido porque yo ya le digo a Valentín que aquí en el foco porque se va desgastando el computador. ¿Por qué ha acontecido todo esto? Por decir perfectamente, ha habido tres momentos básicos, por poner una fecha antojadiza, pero es la primera quiebra oficialmente que se plantea, que fue la crisis del sistema financiero. Recordar que el sistema financiero, cuando tiene esa crisis oficialmente en 2007, el dinero tuvo un trasvase hacia dos fondos importantísimos, que no es el tema de hoy, que fue los fondos de inversión hacia las pensiones y los fondos de inversión hacia el territorio, hacia las tierras, concretamente hacia África. No es el tema, pero el dinero estaba mucho más seguro en esos dos fondos de inversión y vino la crisis financiera. El segundo estaba muy asociado con que fue todo el sector inmobiliario, el crack oficialmente, y de ahí se derivaron las medidas de que se llamaban de austeridad o los planes de recortes en el conjunto de las cuestiones. Normalmente eso
Esa crisis tiene dos impactos muy diferentes. Uno, concretamente en el sur, es decir, afecta al sur, pero dentro del sur también a determinados barrios. No es lo mismo en Leganés Butarte, o no es lo mismo en Getafe Las Margaritas o La Alhóndiga, no es lo mismo Las Sabinas, no es lo mismo el municipio de Parla en conjunto como tal, y también impacta de alguna forma a lo que llamamos sectores más frágiles, mujeres monomarentales, todo lo que son la infancia que ha sido golpeada y todo lo que es la inmigración que había llegado producto de todo el fenómeno de crecimiento desorbitado que tenía. Eso ha tenido unas consecuencias elementales. La primera, la quiebra del empleo en términos de cantidades como históricamente venía aconteciendo, y se quiebra con eso la política de ingresos normal, vía empleo, en el cual las personas dejan de adquirir dinero. Segundo, fue acompañada del recorte de los servicios sociales, de los servicios públicos, con lo cual se agudizaba aún más, es decir, las prestaciones que venían vía educación, vía vivienda, vía dependencia, empezaron a recortarse. Y tercero, va a ser la disminución de la protección social. Como consecuencia, fue un aumento que hemos registrado estos años de la pobreza y la exclusión social. De trasfondo, decir, y hay que decirlo de nuevo en estos días, el país, sin embargo, es mucho más rico. Nunca ha habido tanta riqueza y tantos fondos de inversión como hay ahora. Nunca ha habido tanto crecimiento económico. Lo que ha tenido una característica es la desigualdad social, y vemos cómo lo que había de deuda pública ha aumentado en función de la disminución de la deuda privada, se ha traspasado como deuda pública, al margen del aumento de la desigualdad, que si hay tiempo luego lo vemos, pero hoy era otro tema. Solamente a título indicativo, los gráficos que no se ven, para decir, cuando uno registra cuántos trabajadores y trabajadoras estamos y uno ve la erradicación de la seguridad social, nos encontramos con cosas sorprendentes en la comarca. Aunque ahí hay un filtro que se ha metido a Pozuelo de Alarcón, pero la primera diferencia es que una ciudad como Getafe está en torno a 67.000 afiliados a la seguridad social. Estamos contando a aquellos, sabéis que la afiliación, aunque lo conocéis, solamente repetirlo, se contabiliza a aquellos que están afiliados en esa ciudad como tal. Vemos que Getafe es lo máximo, 67.000, y que Parla, una población de 130.000 habitantes, apenas tiene 16.000 personas, quiere decir, trabajos que la propia población genera en su propio territorio. ¿Dónde está aquí, más allá de la estadística? Que cuando uno mira Pozuelo tiene 78.000 habitantes y tiene 78.000 puestos de trabajo. Quiere decir esto en términos muy rápidos, que la población de Parla, masivamente, parte proporcional, va a trabajar a Pozuelo en concepto de prestación de servicios de una y otra forma. Puesto un ejemplo, solamente cojo un sector, por ahí coger el sector de conocimiento, pero solamente el sector de empleadas de hogar, 4 municipios como son Pozuelo, Boadilla, Las Rozas o Majadahonda, que tienen una población total de 400.000 habitantes, tienen una media de 17.000 empleadas de hogar registradas. Ya sabéis que en empleadas de hogar luego hay otro concepto que es por horas, prestación de servicios sin contabilidad. Y una población como estos 5 municipios, desde Alcorcón hasta Parla, con más de 1 millón de habitantes, apenas llegan a 4.000 personas. ¿Qué significa? Que el nivel de prestación de servicios que el sur, en concepto de eso que llamamos ahora teoría de los cuidados, realiza en el campo del eje noroeste, es impresionante. Si la población del sur tuviera la mitad proporcionalmente que tienen esas zonas, realmente habría empleo para unas 20.000 personas más, donde los niños, las niñas, los ancianos, los enfermos tendrían las condiciones de vida medias, y trabajando a la baja, que tiene la gente del noroeste. La otra es ver el movimiento que en este momento tiene la comarca sur. Si cogéis el atlas, que es interesante verle, el reciente atlas que acaba de publicar la Comunidad de Movilidad
y de residencia, veremos cómo corresponde a lo que habíamos dicho anteriormente, es estas 650.000 empleos globalmente que el conjunto de la comarca, más allá de los 13 municipios que aquí hemos trabajado, y hay un movimiento impresionante y la cantidad de personas que salen fuera a trabajar. Fuera a trabajar porque los centros donde más se concentra el mundo de los servicios, el mundo del conocimiento, el mundo de las tecnologías y de los nuevos servicios son en el mismo área, esa misma línea divisoria que marca, que es todo el centro, sería San Martín, Fuencarral, Tres Cantos, es decir, toda esa zona concentra el gran conocimiento y los grandes empleos de perspectivas de futuro. Pues vamos muy rápido. El dibujo que nos da, esto es el paro registrado, sabéis que el paro registrado hay que aumentarle proporcionalmente en torno a un 10 o un 15% según la EPA, pero el paro registrado es aquellos hombres y mujeres que normalmente van a registrarse todos los meses y a ver si qué hay de lo mío. Bueno, esta zona, concretamente 13 municipios en concreto, usted a la mesa. Usted a la silla. Bienvenidas. En el conjunto del municipio estamos hablando en estos momentos de paro registrado en enero de en torno a 92.000 desempleados y fundamentalmente estamos hablando de seguridad en torno a 100.000 personas desempleadas. 100.000 personas desempleadas en un contexto muy dirigido espacialmente, territorialmente, es un problema muy serio, no solamente por el hecho del paro en sí, sino cuando uno mira las características de los parados de esta zona, nos encontramos también de nuevo la línea divisoria, donde el 60% son mujeres, pero lo más serio es que más del 50% tienen de la ESO para abajo. Es decir, es una población globalmente descualificada desde el punto de vista del nivel de estudios, que a la hora de competir en términos competitivos por otros tipos de empleo lo tienen mucha dificultad, que va muy asociado a lo que hemos visto al principio del campo logístico. Las dos grandes áreas de demandas en este momento es el campo logístico, es decir, toda la zona sur. Ha habido la transformación de la industria hacia la logística, como hemos hablado en otras ocasiones, pues es esta nave de 200 metros más o menos, 5 trabajadores, un carretillero y ensamblaje, la última inversión, la Trapazón, donde se trata de ir rápidamente. Entonces, entre las grandes superficies comerciales, el comercio y el servicio logístico, se desenvuelve el conjunto de los parados. La otra es que tenemos que el 52% no tiene ninguna prestación social. De los 100.000, ninguna prestación social desde el punto de vista. Y estamos hablando de la contributiva, de la asistencial y de la RAI, renta activa de inserción. Incluso las rentas activas de inserción y las subvenciones estamos hablando como máximo en algunas ocasiones de 500 euros, 450. Con lo cual tenemos un conjunto de personas, 100.000, con una problemática muy específica, nivel de estudio bajo y el nivel de cobertura y el tiempo que se lleva, más de 2 años desempleadas, 28%. Bueno, vamos rápido porque dentro de un ratito me llama la atención. La siguiente es lo mismo que hemos visto, la quiebra del desempleo, la quiebra del empleo y la quiebra de los recortes. Asistimos también, no lo vamos a detallar continuamente, al desmontaje de lo que eran los sectores que tenían una garantía institucional y que había un nivel de cobertura en el campo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos están siendo sustituidos progresivamente por derechos del mercado. Es decir, el modelo de contrato social pasa a ser un modelo de contrato mercantil como tal, y en ese sentido está siendo la venta del patrimonio público a lo que llamamos la iniciativa privada. Es decir, toda tendencia privatizadora donde la escuela de calidad pasa a ser un instrumento del sistema educativo a las necesidades humanas del mercado. Y veis incluso los presupuestos de 2018, que los podéis ver nada más que en la página, que pasa del 4% de inversión del Producto Interior Bruto al 3,8%. Y lo mismo pasaría, y está
la cadena de centros privados de las escuelas privadas, aumentando progresivamente la escuela concertada. Al margen, y hay que hacer valor también al estudio que hizo Comisiones Obreras en torno a la educación, de hacer colegio por colegio, que estamos hablando de un trabajo militante, donde han ido radiografiando la ruptura de las ratios, es decir, por encima de las ratios en el sur, al mismo tiempo de la segregación del alumnado. Pasa lo mismo en la cuestión del derecho a la salud, que pasa del presupuesto del 6% al 0,8%. Pensar que aparecen 2 décimas, pero 2 décimas estamos hablando de 1.400.000 millones, que es el presupuesto ordinario, y 2 décimas es muy importante desde el punto de vista de la bajada. Y pasa del derecho a la salud a ser al asegurado, y la tendencia privatizadora y las externalizaciones. Lo mismo acontece con el derecho a la vivienda, que pasa a ser un derecho de mercado, un fondo de inversión. Ahí tenemos pues, el cálculo que hay. El último censo disponible para el sur, y no de los más altos, estamos hablando de 50.000 viviendas vacías en estos momentos, una de las zonas que más ha sufrido en estos años el desahucio, y que sigue vigente el desahucio, aunque es más silencioso porque no es de hipotecas, sino es de alquileres. Y son desahucios nocturnos. Y lo mismo pasaría en la política social, que se está convirtiendo en derecho graciable, es decir, lo que antes constituía un derecho no ha llegado a serlo nunca en el término de rentas, pero está siendo más de tipo graciable. Y el crecimiento, como son los bancos de alimentos, las instituciones de ayuda, que asumen lo que los servicios sociales constitucionalmente lo están asumiendo. Y finalmente el sistema público de pensiones a planos privados, como tal. Bueno, vamos muy rápidos. Todo esto que ha configurado, pues ha hecho que en el sur converja, estos son datos oficiales de la encuesta de condiciones de vida que publica todos los años en torno al mes de abril el INE, Instituto Nacional de Estadística, y que realmente veis que hay 2 gráficos, son 2 baremos, uno que se aplica en términos nacionales, donde la pobreza en algunas comunidades como Extremadura, Andalucía o Murcia son mucho más altas, y luego estaríamos hablando de lo que significa justamente ponderar los datos para aquí, para el sur. Madrid, concretamente, Getafe tendría la media, pero Parla sería el extremo donde estos datos se agudizarían más. Pero estaríamos hablando, con estos datos oficiales, en torno a 250.000 personas en lo que llamamos umbral de la pobreza, sin meternos en muchos detalles técnicos. Umbral de la pobreza es aquellas personas que tienen menos del 60% de la renta media que dispone el conjunto de esta zona. Y estaría una cuestión que se llama pobreza severa, que serían aquellos que tienen la mitad de la renta. Dicho en términos monetarios, para no meternos en estadísticas, en torno a 650 euros por persona, estaríamos hablando de pobreza umbral de la pobreza. Y aquellos que disponen de menos de 350 euros, estaríamos hablando de pobreza severa. Realmente, puedes aplicar a Getafe, que en Getafe estaríamos hablando de 32.000 personas en el umbral de la pobreza, y hablando de pobreza severa en Getafe estaríamos hablando de en torno a 7.000 personas. Esto al mismo tiempo acontece que hay un nivel de vida, por otra parte, donde muchas familias tienen todos los indicadores que están bien y que son de bienestar. Todo esto, como decíamos, es explicable la formación de la ciudad de Madrid y su diferencia justamente por la concentración de las rentas tal y como se están produciendo. Entonces, lo que llamamos renta bruta por municipio, pues lo que decíamos antes, si Pozuelo concentra 78.000 registros de empleo, automáticamente esos son inversiones municipales, son ganancias para el municipio, y entonces se concluye esa regla que llamamos: a mayor nivel de riqueza, mayor aumento proporcional siempre, y a mayor nivel de empobrecimiento, mayor empobrecimiento. Para explicarnos rápidamente, veis cómo en estos años de crisis, esta es la encuesta oficial que se hace, la encuesta familiar, la hace el Banco de España, y son datos con las nóminas. Siempre aquí en las nóminas hay picaresca, pero también distinguir dos niveles. Uno son las rentas y otra cosa es el patrimonio. Cuando hablamos a veces de patrimonio, pues habéis visto los últimos informes que apenas 200 personas disponen de 250.000 millones.
250.000 millones de euros, 200 personas en España, que se concentran, y luego, visto ya lo que llamamos por deciles, tendríamos que el 10% de la población española concentra prácticamente más que el 90% de toda la población española. Son datos oficiales y hemos visto cómo la misma encuesta entre el 2002 y el 2014, que son los últimos datos disponibles, cómo ha ido creciendo la parte de los 10% más ricos, y vemos que en los centiles más pobres en este momento tiene una deuda de 1.300 cada familia. Quiere decir que son datos oficiales, los dispone el gobierno tranquilamente, como es normal en política, los datos siempre negros no se oficializan y se oficializan los otros. ¿Cómo vamos? Mal. Determinante. Solamente un flash para decir, todo lo que es una carencia, potencialmente es una posibilidad enorme. Y todo lo que han sido derechos constitucionales marginados en estos momentos ofrecería una potencialidad de empleo, de servicios, y es un desafío desde el punto de vista social y político para el conjunto de los partidos y las asociaciones. ¿Por qué? Porque tanto en el campo de los cuidados, es decir, cuando uno piensa en este sur, esta concentración de más o menos de 1,5 millones concentrados a base de decretos, podría constituirse todo el campo de los cuidados, es una carencia impresionante y al mismo tiempo una reorientación de los presupuestos políticos y unos planteamientos que crearía un montón de empleos. Si cogemos todo lo que es la zona verde, desde Polvoranca, es decir, desde Alcorcón hasta el Parque Regional del Manzanares, que el Parque Lineal el Parque Regional del Sureste y el Parque del Manzanares, el Parque Lineal, sería otra potencialidad de oxígeno verde y de empleo verde al nivel de contaminación que tenemos. Si nos planteamos todo el nivel de formación, es decir, cuando uno dice 250.000 personas menores de 30 años en estos momentos con un nivel de cualificación bajísimo, esto es un desafío desde el punto de vista político. Y lo mismo nos plantearíamos todos los polígonos industriales que han quedado, Butarque, Los Ángeles, San Marcos, donde todavía existen los vertederos de Uralita, enfrente del Airbus, una empresa competitiva. Existen extensiones de hierros viejos de Uralita con la potencialidad de enfermedad que tienen. Todo eso son potencialidades de empleo y de todo lo que serían las energías renovables. Es decir, estamos todavía en unos niveles de irracionalidad que cuando uno tiene la potencialidad de abrir un grifo y podría salir agua caliente del tejado, todavía hay que traerla a 3.000 y 4.000 kilómetros por el coste que tiene todo el trayecto. Es decir, el sur en este momento, como identidad geográfica, como identidad territorial, tiene unas potencialidades enormes, proporcionalmente a nivel de problemática. Sin embargo, esto requiere todo un nivel de organización, todo un nivel de planteamientos sociales y políticos, que es lo que vamos a debatir concretamente esta tarde. Pues pasamos al siguiente. Bueno, yo quiero primero decir que lo que voy a contar, aunque se apoya a veces en algún dato, tiene mucho que ver con 10 años de patear el sur, y creo que de conocer, no sé si en profundidad, porque eso me parece muy atrevido, conocer un poco cómo está el parque. Primero identificarlo con algunas cosas. Estamos hablando de un cuadrado de 25 por 25 kilómetros, con más de 1 millón de personas. Y con un nivel de situaciones de exclusión, de precariedad. Yo me gusta decir, no porque me guste la palabra ni porque me guste la situación, con un nivel de sufrimiento de personas elevado. Yo creo que esto no se entiende bien si solo nos lo planteamos en términos de los grandes datos, porque estamos absolutamente abarrotados de grandes datos. Lo que nos está pasando en el sur es que nos han convertido en un espacio de las brechas digitales, las brechas por razón de género, las brechas por el empleo,
las brechas por el lugar donde vivimos, porque la gente en el sur se muere antes que en otros sitios, y en algunos pueblos del sur se muere antes que en otros pueblos del sur. Por poner un ejemplo, parece que no pueda tener mucha importancia. A mí me parece que el sur vive una situación de emergencia, con los datos que Andrés nos recuerda. Y yo siempre digo, algunos me lo habéis oído muchas veces y os cansaré, que al sur va a la urgencia del hospital, los políticos que les toca, el gobierno regional y muchas veces los ayuntamientos, le siguen tratando como si tuviese un catarro, pero tiene un infarto. Y la cuestión es cómo hacemos que se trate al sur como el infarto que tiene. Porque el sur se muere. El sur se muere. El sur se está muriendo en términos económicos. Ericsson, que era la última tecnológica vinculada al sur, acaba de anunciar que se va. Menos mal que Airbus está vinculada a una cosa que se llama una pista de aterrizaje, porque si no, yo estoy convencido que ya no estaba aquí. Hay un proceso permanente de desmantelamiento económico, de tejido industrial de futuro, que tiene consecuencias gravísimas para poder plantearse ir a otro lugar, buscar otra perspectiva para la gente. El sur está al borde del conflicto social, pero no de los pobres contra los ricos, sino de los pobres contra los pobres. Ese es un elemento muy duro, que tiene manifestaciones. Yo cuento muchas veces, en Parla la extrema derecha está en una campaña permanente de intentar prender la mecha. Hemos vivido un conflicto hace unos meses con un bloque de viviendas prácticamente ocupado, un envío ilegal y tal, donde los vecinos de al lado, que vivían en adosados, se enfrentaban permanentemente a la gente que tenía la luz apagada durante 3 meses. Había 300 niños en esos bloques. 2 meses sin luz, sin agua caliente. Gente con respiradores que tuvo que contratar un generador eléctrico para poder mantenerla. Eso estaba ahí. Estaba ahí. La pregunta es, ¿esto es una fatalidad del destino? ¿O formamos parte de un diseño? Yo creo que esta es la cuestión central, ¿no? Y yo estoy convencido de que formamos parte de un diseño. El sur está destinado a ser un depósito de precariedad, de exclusión. Tenemos acreditado, por ejemplo, que en Parla y en Móstoles ya no se pueden alquilar habitaciones, no viviendas. Y nos lo acreditan los servicios sociales de Parla y de Móstoles. Uno fue la directora de servicios sociales de Móstoles en la primera charla que hicimos de la asociación. Parla pasa exactamente lo mismo. La expulsión a la búsqueda de la vivienda, de la habitación más barato, va colmatando las posibilidades y va expulsando gente más lejos. Y en estas estamos. Tenemos un ejército no de parados, que ya es grave. Tenemos un ejército de inempleables, especialmente si son mujeres. Y lo dicen los datos, solo hay que estudiarlo, solo hay que mirarlo, no pasa nada, no pasa nada. Que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de buscar empleo, ni siquiera el emprendimiento. Que me hace mucha gracia, ¿no? Que podamos estar manteniendo eso como un elemento de banderita de ir a alguna parte. En eso os quiero dar unos datos para que os cabréis. Porque yo antes de la asamblea, de hacer estas cosas, como me tocan los huevos con Andrés, yo me busco algunos datos y me cabreo. Yo quiero venir aquí a cabrear. Os voy a contar, busco una comparativa permanente que es comparar Boadilla y Pinto. Los comparo porque tienen la misma población. Hay 1000 habitantes de diferencia. Os voy a dar los datos de paro en enero.
del 2018. En Boadilla hay 1.499 parados. En Pinto, que seguramente es el pueblo más equilibrado del sur, socialmente, hay 3.375. Más del doble. Os voy a dar también el dato de Parla, que tiene 2,3 veces la población. Tiene 10.567. Las 2 veces más de población, 10 veces más de paro que Boadilla. Ahora voy a dar los datos de contrataciones en el mes de enero, de contratos. En Boadilla se hicieron en el mes de enero 1.583 contratos. En Pinto se hicieron 1.697 contratos, pero Pinto tiene el doble de ellos. Es decir, la posibilidad de encontrar empleo en Boadilla es el doble de la que se tiene, o sea, es el doble de la que se tiene en Pinto. Pero es que en Parla, con 130.000 habitantes, el volumen total de contratos que se han hecho es 969. Bastante menor. Esto es el desastre de futuro. Esto es la imposibilidad, si no se toman medidas claras, de ir a ninguna parte. En Parla, además, sabéis que es una población, es una ciudad que no tiene viabilidad, no tiene tejido económico para sujetar por sí misma los servicios públicos, los servicios a los ciudadanos. Ser ciudadano de Parla es ser ciudadano de tercera, como poco, simplemente por el hecho de ir a vivir allí. El resto de ciudades del sur son más heterogéneas. Estamos en la Alhóndiga de Getafe, no tiene nada que ver con el sector de Getafe. Pero aquí la gente se pega en el verano en esa plaza que hay ahí a 50 metros, porque hay los que necesitan dormir y los que no tienen que hacer nada durante toda la noche. Y hay prostitución en la calle, y hay venta de droga permanente, y hay gente desahuciada, no solamente desahuciada de sus viviendas, que por supuesto ha habido muchos, desahuciada de la posibilidad de una vida digna, porque aquí está rota las dignidades de la gente. Getafe, que a nuestro alcalde anterior histórico le gustaba decir que era la capital del sur, eso daba mucho empaque, tenía y tiene posibilidades de respuesta. Es, con diferencia, la que mejor está en términos socioeconómicos, ¿no? Aunque tiene bolsas muy claras de exclusión, de barrios muy conflictivizados, pero tiene una capacidad de generar políticas, de generar respuestas, que no tienen otros pueblos, pero en la realidad eso no está pasando. Hay experiencias como la de Urge Parla, que desde una realidad mucho más débil tiene muchísimo más potencial de propuesta, de respuesta, y aquí eso no hemos sido capaces. Digo que hemos sido porque yo vivo aquí y me considero parte del problema también, porque como todos nos consideramos parte de la solución, pues no vamos nunca a ninguna parte. Todos tienen que hacer lo que nosotros creemos y entonces habremos encontrado la solución. Nadie tiene capacidad de moverse, nadie tiene necesidad de esta historia. En Getafe existió, y yo creo que existe, la posibilidad de una respuesta común, desde un análisis común y desde unas urgencias comunes, y no desde el fuego a corto plazo, que es donde creo sencillamente que estamos, porque nos tenemos que mirar, Esto no es solo un problema de la derecha que nos machaca, esto es un problema también de una izquierda que no es capaz de articular las respuestas necesarias. Es así. Y en eso, en diferentes medidas, a esa reflexión, debemos plantearnos todos cuál es nuestro papel, ¿no?
y en torno a qué. Porque el sur, este sur escandalosamente machacado, hablando de municipalismo, no tiene respuestas coordinadas, ni siquiera de los miembros de los mismos partidos en las diferentes corporaciones municipales. Aquí somos capaces de tener a todo lo que nos ha contado Andrés encima de la mesa y sin embargo estar planteando 3 municipios o 4 municipios al mismo tiempo, el mismo centro logístico o el mismo polo de desarrollo no sé qué. No hay iniciativas de mancomunar, no hay iniciativas de respuesta colectiva, no hay iniciativas políticas de confrontación con la derecha de modelo. Y así no se puede salir. No se puede. Entonces, lo que planteamos es, y yo engancho esto con lo que pretendemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos hoy para poner encima de la mesa esta realidad, que tiene que ser identidad, en el sentido de que la gente del sur tiene que saber que está así porque alguien ha decidido que tiene que estar así. Y eso nos tiene que dar la identidad y la capacidad de juntarnos. Y de exigir a quien en cada momento conduce, ayuda, posibilita, que este es un momento de respuestas urgentes y que eso exige procesos unitarios. Y que vamos a unas elecciones municipales y autonómicas y que el sur algo tiene que pintar en esta película. ¿Cómo es posible que la derecha no pague lo que está haciendo con eso? Es duro, pero no lo paga. O no lo paga en la medida de... Para eso, para poner encima de la mesa el problema, para plantear que se puede hacer otra política, porque se hace. Las empresas no se van al corredor de la carretera de La Coruña porque sí, se van allí porque se potencia que estén allí. Y los vertederos están aquí porque se potencia que estén aquí. Y los depósitos de neumáticos se queman aquí porque es el único sitio donde se pueden quemar, porque no hay en otros sitios. Se puede hacer política, se debe hacer política de reequilibrio territorial, y eso pasa por planes concretos a nivel de ideas, pero también a nivel presupuestario. Pasa por obligar, no solamente por pedir. Y en esa dinámica de juntarnos para dar las respuestas comunes, para exigirlas, pero también para proponerlas, porque no somos gilipollas ni nos tiene que contar nadie siempre lo que hay que hacer, nosotros sabemos cosas que hay que hacer aquí, es para lo que decimos, vamos a lanzar esta asociación, vamos a lanzar este impulso para poner al sur en el mapa, no en el mapa de la exclusión, no en el mapa de las brechas, no en el mapa de la precariedad, sino en el mapa del futuro, de la dignidad de las personas. Y eso es lo que os quería decir. A ver si sabes. Aunque sabemos todo lo que comenta Javier, la verdad es que no dejamos, yo por lo menos, de sentir el corazón encogido cada vez más, tal como están las cosas. Bueno, yo voy a hablar sobre la salud, que es donde tengo un poquito de experiencia, un poquito solo. Sobre todo, pues lo que tiene que ver con la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, y que son competencias municipales, por lo menos eso dice el Ministerio. Ya veremos con el anteproyecto este de ley de la Comunidad de Madrid a ver en qué queda esto, pero por lo menos eso es lo que dice el Ministerio. Es que no es mi ordenador este y me lo ha dejado Manolo y yo creo que me lo ha trucado para recuperarlo. Bueno, venga, pues yo sigo. No. Me ha gustado, le he puesto aquí a la presentación, me ha gustado poner los lunes al sur, como hoy es lunes y tal, y vamos a hablar del sur. Bueno, pues estupendo, muchas gracias.
A ver si me funciona el laboratorio. Con este no. Sí, he traído yo también otro. A ver. Está conectado. Sí, sí, está conectado. A ver si... No. No. Este es para la derecha para que pase, ¿verdad? Está desconectado. Bueno. La situación es complicada, por supuesto en la salud también, y ahí la imagen representa que, aunque sea muy complicado y hay muchos dragones en los cuentos de hadas, el final siempre es feliz y yo creo que podemos conseguir cosas, por lo menos esa es la idea. ¿Qué es lo que...? No, esto no está en modo presentación. Arriba tenéis Sí. Bueno, ¿qué es lo que hay, sobre todo bajo mi punto de vista? Perdonad. Pues, ¿ahí? ¿Espera? ¿Ya? Bueno, yo sigo con mi rollo. Como me he traído las copias, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que hay frente al tema de la salud, sobre todo a la promoción y a la prevención? Pues una patologización de los problemas de la vida, que tiene que ver con un montón de factores que probablemente si os preguntara a cada uno de vosotros y a cada una añadiríais más a los que yo he planteado. Por un lado, ya sabemos, no me voy a entretener mucho, los intereses de las farmacéuticas, que crean enfermedades para vender luego su fármaco y para seguir engordando ahí sus bolsas. La enfermedad también vista como un negocio, estamos viendo pues cómo va proliferando todos los negocios privados y cómo va disminuyendo lo público, ¿verdad? Otro de los factores es los avances que traen cambios positivos, también traen cambios de hábitos y nuevos problemas de salud, adición a las nuevas tecnologías, el sedentarismo, etcétera, etcétera. También las políticas que hasta ahora ha habido en cuestiones de salud han sido exclusivamente asistencialistas, esperar a que aparezca el problema para darle soluciones. Sectoriales, lo mío, y yo trabajo lo mío, parciales, desintegradas, como decía también Javier cuando estaba hablando de lo social. El modelo ha sido básicamente hasta ahora biologicista, es decir, reduccionista de la salud, donde excluyen los modelos sociales y las condiciones de vida de las personas, como planteaba Javier. Es que si no tienes recursos económicos para vivir ni para comer, no te vas a alimentar adecuadamente. Si no tienes recursos económicos, cuando tienes situaciones de estrés, como los tienen las personas que tienen más recursos, que se pueden el fin de semana hacer un viajecito, se pueden después ir a un spa, pues lógicamente todas estas cuestiones afectan a la salud. Con lo cual, bueno, estamos hablando de cómo se ha patologizado cuestiones que llamamos determinantes sociales, que son las características de la vida de las personas, que tienen que ver con sus competencias. También los déficits en los recursos, volvemos a lo mismo que comentaba Javier, recursos económicos, también los déficits en los recursos de aprendizaje. ¿Quién nos ha enseñado a vivir? ¿Qué nos ha enseñado en la escuela? Que 2 por 2 era 4, pero nos han enseñado a resolver problemas, nos han enseñado a manejarnos ante la frustración, ¿no, verdad? Bueno, pues todas esas cuestiones están influyendo y están condicionando la salud y que se le ponga la etiqueta de enfermedad. Fijaos que yo estoy planteando todo esto como un modelo radical, en el sentido de ir a la raíz de los problemas y que influyen en la salud, para cuestionarnos las soluciones que se le están dando. Otra de las cuestiones que están influyendo es esa ausencia de expectativas futuras, de anedonia que llamamos en el argot ahí clínico de las personas, de la gente más joven. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar si no tengo futuro? Respuestas, también las respuestas que se han dado especializadas, es decir, el aterrizaje puntual en el colegio va una persona expertísima a hablar de alimentación saludable o hablar pero como algo puntual, y generalmente todas estas intervenciones se han limitado a informar como si fuera condición la más relevante para cambiar los comportamientos. Si yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí, todas sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Tendrá que ver con otras cuestiones.
Bueno, generalmente, os digo, ha sido cuestiones de informar y también las actuaciones que se han hecho, que es verdad que se van haciendo cada vez más en esto de promover la salud y prevenir las enfermedades, han sido sin aval de evidencia científica. Yo tengo la percepción que la mayor parte de las instituciones públicas es hacer por hacer, y cuando hay que hacer las memorias, fíjate todas las cosas que hicimos, y qué bien lo pasamos y qué interesante, pero ¿han tenido el impacto que se buscaba? ¿Han conseguido que las chavalas utilicen más los métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y para prevenir embarazos? Porque era eso lo que íbamos buscando. Otro de los factores es delegar en terceros, en estos especialistas, buscando recetas mágicas, porque tenemos muchas prisas, muchos retos, sobre todo ahí yo me veía reflejada en esto. Yo quiero pues ser estupenda profesional, y ser estupenda madre, pero también poder estar aquí porque a mí me gusta mucho esto, y pues es que tenemos que establecer prioridades como yo no sé cuál de los dos compañeros establecían. Bueno, otro factor importante y que influye en la salud y que está en la raíz, es el beneficio también que obtenemos cada uno y cada una con la etiqueta de enfermo. Claro, es que es mucho más, en un momento dado, más importante, bueno, como yo estoy enfermo o estoy enferma, así me eximo de responsabilidades también en casa. Entiende que eso no tiene nada que ver conmigo, que tiene que ver con, bueno, pues un locus de control que no tiene que ver conmigo, y eso también influye en patologizar un montón de cuestiones que no son patologías, que son déficits de habilidades para la vida, o para manejarme ante los problemas. Bueno, yo lo tenía así presentado para que fuera apareciendo todo, así que olvidaos de la pantalla, porque hay tanta letra, aburre, ¿verdad? Bueno, también los estereotipos sobre circunstancias vitales. Estereotipos, por ejemplo, sobre, concretamente, la menopausia, que decían, madre mía, cuando llegue esto debe ser lo más terrible del mundo y ya voy a dejar de ser alguien importante. O sobre la vejez. Hay estereotipos, se ha hecho una evaluación a niños entre 3 y 10 años sobre qué idea tenían de la vejez, y de 5 niños, 3 la percibían como una cuestión muy mala, como que la persona que tenía ya determinada edad ya no tenía valor, ya no podía hacer nada. Todos esos estereotipos son la paradoja autocumplida, vamos asimilándolos, y cuando llega ese momento donde no es que me jubile o porque yo deje el trabajo, sino es que yo decido que ya voy en picado. Bueno, sigo. Y también algo muy importante y muy relevante, y que está causando muchos problemas de salud y que no tienen en su origen nada que ver con la salud, es la filosofía, los valores dirigidos a la búsqueda del placer inmediato, por encima de todo. Porque está mal visto sufrir, porque está mal visto pues tener más kilitos de más. Entonces, esa filosofía, donde por encima de todo tengo que vivir y disfrutar el presente y el aquí y el ahora. Y entonces, pues claro, ante el calentón y la posibilidad de tener una relación con una chica tan guapísima, ¿cómo voy a parar ese calentón si me va a llevar un cuarto de hora ir a no sé qué farmacia a comprar preservativos? O, claro, es que cuando se tienen limones, como yo llamo a los problemas, se es muy jodido y se está muy mal. Y entonces, bueno, pues mucho mejor acudir inmediatamente a que me den un fármaco, una pastillita, donde, bueno, me vaya evadiendo, porque es que, pues, y si no soy yo, me lo dicen los demás en casa, porque ya te vale, venga, deja de llorar y ya te vale. Pues eso es lo que estamos aprendiendo, y eso es lo que está condicionando que haya muchas enfermedades en el origen de circunstancias que no tienen nada que ver con la biología ni con la salud. Bueno, vamos a continuación, ¿sí? No sé si vais un poquito, bueno, vamos a hablar un poquito de Getafe. Este encuadre de promoción de la salud y prevención es el que plantea la estrategia donde ahí está la OMS y está también el Ministerio, que por encima de todo dice que de aquí al 2020 pues trabajemos todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que tiene que ver con sedentarismo, tabaco, abuso de alcohol y psicohigiene. Por empezar por algo, y porque se ve que estos factores de riesgo son los causantes de la mayor tasa de que la gente se enferme y de que la gente muera.
y tiene que ver con todos esos determinantes sociales y también con decisiones que tomamos. Es decir, que es muy importante que seamos conscientes de ellos porque se pueden prevenir, porque podemos cambiarlos. Entonces aquí, por hablaros de Getafe, alimentación y sedentarismo, pues como comentaba Javier, si lógicamente aquí hay más gente con problemas para comprar alimentos saludables, pues lógicamente hay más problemas de sobrepeso. Sabéis que más o menos las estadísticas a nivel nacional dicen que el 50% de los menores tienen sobrepeso, pues en la zona sur ese porcentaje será bastante más alto. Y sedentarismo, pues igual, estamos, fijaos que a veces como que atribuimos a todos estos problemas de salud es que, bueno, pues es que te mueves menos que antes, nos movemos menos que antes, y las mujeres en ese sentido vamos por delante de los hombres, tenemos más sedentarismo. El cuadro que estáis viendo ahí es una encuesta que se hace cada 2 años aquí en Getafe y es sobre el consumo de drogas. Aquí este cuadro habla del tabaco. Bueno, la verdad es que tiene datos. Getafe en ese sentido, comentaba Javier que tiene más recursos y tiene más salidas que el resto de las poblaciones del sur, y es verdad, esta encuesta tiene muchísimas diferencias positivas a favor de Getafe en relación a la prevalencia en el consumo de drogas. Prevalencia, es decir, cuánta gente pues está consumiendo drogas con relación a otras poblaciones. Getafe sale fenomenalmente parada en relación a la encuesta a nivel nacional, la misma, y a nivel de la Comunidad de Madrid, pero con mucha diferencia. Pero yo la traigo aquí porque se ve ahí, no sé si sois capaces de verlo desde ahí, se ve ahí que en el consumo... esto es de tranquilizantes, esta es la última. No tira, sí, en el consumo de tabaco... Alcohol. Es la anterior. En el consumo de tabaco, aquí es, esta es. Bueno, pues las chicas, esta encuesta se hace a chicos y a chicas de 14 a 18 años. Las chicas consumen más tabaco que los chicos. Y además esta encuesta se hace alguna vez, si alguna vez has probado el tabaco, la siguiente variable es el último año y la última variable es en el último mes. Bueno, pues las chicas aquí en Getafe consumen más tabaco, fuman más tabaco que los chicos. Yo creo que eso es un dato también importante. Después, en cuanto al alcohol, pasa lo mismo. Pasa lo mismo hasta la edad de 16 años y medio. Es decir, las chicas de Getafe beben más alcohol desde los 14, desde los 15, desde los 16 y desde los 16 años hasta los 16 años y medio que los chicos. Es importante, fijaos cómo se van cambiando ahí las tendencias y desde luego negativamente para las chicas, Luego ya se invierte a partir de los 17-18 años, los chicos beben más alcohol. Y las chicas también tienen más borracheras que los chicos justo hasta los 16 años y medio. Sabéis que ahora hay un fenómeno que es beber además de una manera compulsiva por colocarte y bueno, pues las chicas vamos a ir por delante los chicos. Por último, esta que se refiere a los tranquilizantes, no es muy importante cuántos tranquilizantes se consumen entre los jóvenes y aquí en Getafe, pero sí que es algo que va aumentando. 5 minutos me quedan. Sí que es algo que va aumentando y es preocupante, porque son tranquilizantes que se están tomando sin prescripción médica. ¿Y cuánto tratamiento también de la población en general se sigue utilizando sin prescripción médica después de llevar años y años tomándolos? Bueno, pues ¿qué conclusiones dice la ONCIFA para trabajar para propuestas? Bueno, pues que hasta ahora las propuestas no tienen que ser aisladas en los contextos donde están los jóvenes, que sobre todo es el contexto de la educación, porque no sirven para nadie, porque ya os digo, aterrizar un profesional, yo misma, hablar de ansiedad en un colegio pensando que ya con eso voy a conseguir que la gente cambie, no sirve para nada, y sin embargo son recursos que se están gastando. La promoción de la salud y la prevención tiene que estar en el marco del proyecto educativo. Y lo que siempre oímos, tiene que estar transversalmente en todas las materias. Y además,
tiene que tener recursos, que es otra de las cuestiones que está pasando, claro. Todos sabemos lo que hay que hacer, pero hay menos facilitadores y menos recursos. Tiene que formar parte del proyecto educativo, tiene que ser comunitario, tenemos que trabajar conjuntamente las familias, tenemos que trabajar conjuntamente el resto de las instituciones y es de la única manera que pueda haber resultados. Ya me voy a centrar, y ya estoy terminando, en los estereotipos, hablando de la tercera edad. Fijaos, la estrategia del Ministerio, donde ya os digo que lleva años ahí la OMS, dice que los dos perfiles es trabajar con menores, que son los potenciales para prevenir y para promocionar la salud, porque es gente que es susceptible de adquirir muchas competencias, y los mayores. ¿Qué pasa con los mayores en Getafe? Yo llevo 2 años trabajando con personas de más edad en Getafe y estoy viendo lo que os planteaba, los estereotipos en relación a la edad, pero estereotipos interiorizados que la propia persona, pues yo he tenido 2 entrevistas esta semana donde una persona dijo delante de mucha gente, yo es que tengo, ¿cómo se llama la enfermedad esa ahora que todo el mundo tiene, que empiezas a olvidar cosas? Alzheimer, no diagnosticado, dijo Alzheimer no diagnosticado, era una mujer, es una mujer. Y cuando la oigo, yo pensando para mí, yo quiero ese Alzheimer, porque unas competencias, según hablaba, unas competencias, decía, pero qué bien lo hace esta mujer. Bueno, pues todos esos estereotipos son los responsables que empecemos ya a interiorizar, que perdemos facultades por el simple hecho de que termine o cambie la actividad laboral más o menos remunerada y no tenga un proyecto inmediatamente pensado y de futuro donde, bueno, por las competencias que tengo las pueda dedicar a otros contextos. Hay trabajos también que demuestran que una percepción positiva de la edad alarga la vida. ¿Sabéis cuánto alarga la vida? Que se han hecho estudios y quien pueda estar interesado luego les doy las referencias. 7 años vive más una persona que tiene una percepción positiva de la vida que la que no la tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que modifica la biología. Que modifica la biología. La percepción, la actitud y las decisiones que tomo. Bueno, por no hablar de las diferencias de enfermar por género atribuidas a la cultura, a la educación, a la hora de pedir ayuda. En todos los contextos donde yo trabajo, el 80% son mujeres, el 20% son hombres. ¿Por qué? Porque es que el pedir ayuda, yo le preguntaba, el pedir ayuda es como que me da pudor, tengo que ser perfecto, no puedo mostrar debilidad. Bueno, pues todas estas cuestiones están influyendo en la salud de las personas. Alternativas. Yo creo que una de las cuestiones, además ya en diciembre, que estuvimos en el 3 de diciembre con estos compañeros que vinieron, ¿te acuerdas? Ahí en el círculo de Bellas Artes, es crear un organismo supraministerial o supraconcejalías que garantice el derecho a la salud de todos y de todas en todas las políticas. Porque claro, aquí, yo mi parcelita en servicios sociales hace muchas cosas, en salud hacemos otras muchas, y es crear una estructura administrativa que por encima de todo el prisma fundamental sea salud, y luego ya las políticas que vayan dirigidas a los colectivos que sean y a mejorar las condiciones que sean. En segundo lugar, la promoción de la salud y la prevención tiene su máxima potencialidad, como decía, en el ambiente educativo, en los colegios, en los institutos, con participación comunitaria, dotando de habilidades para la vida. Porque, ¿cómo hemos aprendido a manejarnos? Pues como Dios nos ha dado a entender. Quien ha tenido modelos a su lado más o menos competentes, pues ha tenido más suerte. Y quien no, pues así nos va, que utilizamos más el Prozac que Platón, como decía el título por ahí de un libro que hay publicado. La cohesión social también es una de las cuestiones que está comprobada que previene y promociona la salud, sobre todo en personas de edad, bueno, pues en mayores, es el ejercicio físico, pero sobre todo acompañado. ¿Y acompañado de quién? Pues de tu barrio, de los vecinos de toda la vida.
que quizá físicamente sí que estás solo, pero no lo estás porque sigues teniendo recursos sociales y tienes... Bueno, pues nada más, muchas gracias y... Entenderla, ¿no? Esto del tiempo... Bueno, habíamos presentado a Mónica en ausencia, entonces ahora pues tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Perdón, disculpar por llegar tarde, veníamos de un programa de la radio y hemos cogido atasco. Lo primero, agradeceros, por supuesto, que estéis aquí. Que estéis aquí una tarde y que dediquéis vuestro tiempo a dialogar, a escuchar, a diagnosticar los problemas del sur y los problemas de nuestra comunidad. Son tiempos difíciles ahora en los que nos quieren hacer creer que, como decía Margaret Thatcher, no hay alternativa y en los que pues, hay un clima un poco de pesadumbre y de desazón porque, bueno, pues porque aunque seguimos, y vosotros sois un ejemplo de dar el calle porque seguimos intentando tirar del carro, pues igual no todo ha ido como nos hubiera gustado y tenemos que dar todavía un empujón más y no partimos con el mismo combustible con el que partimos hace unos años. Como decía, la señora Thatcher decía que no hay alternativa y eso nos lo recuerda todos los días el Partido de Ciudadanos, que nos dice que no, que ellos son el partido de la estabilidad y como son el partido de la estabilidad estabilizan al partido más corrupto de España. ¿Por qué? Porque no hay alternativa y nosotros sabemos a través de los gobiernos del cambio y de los ayuntamientos del cambio que sí que hay alternativa y como han expuesto antes mis compañeros, por supuesto que tenemos alternativa. Me ha gustado un poco cómo ha ido el discurrir del acto, porque primero ha empezado Andrés hablando de unos datos macro, Javier los ha trasladado a la vida cotidiana y Teotiste ha hablado de las intervenciones concretas en salud. De todas las intervenciones, las que iban de salud realmente, aparte de Teotiste, que es una experta psicóloga clínica, las que más iban de salud son las de Andrés y las de Javier. Porque, como ha dicho Teotiste, los determinantes sociales de la salud son los que más influyen en la salud. Seguramente cuando aquí se os dijo que iban a hacer un hospital el hospital de Parla o el hospital de Getafe, la gente pensó, ah, pues qué bien, porque vamos a tener más protegida la salud. Bueno, pues está demostrado que el sistema sanitario solo repercute entre un 12 y un 25% en la salud de la gente. Con lo cual, lo que han contado Andrés y lo que han contado Javier, los problemas socioeconómicos, las desigualdades, el paro, las condiciones económicas, las casas pequeñas, la falta de expectativas, la falta de trabajo, todo eso influye muchísimo más en la salud que lo que pueda influir el trabajo de Teotiste o en mi propio trabajo, que también soy médico. Nos encontramos en una esfera política en la que no tenemos un desgobierno no solamente en el Estado, sino también en nuestra comunidad. Tenemos un país y una comunidad absolutamente bloqueadas por un partido que se mantiene en el poder por dos cosas fundamentales. Una, para escapar de la acción de la justicia, para poder, como siempre decimos, poner en marcha la trituradora de los papeles, o como decían en uno de los sumarios, para hacer hogueras con los papeles en los días de niebla. Y la segunda, para paralizar la acción política, claramente, para hacer de la inacción política toda una política, tener la política como rehén, volver, que los ciudadanos volvamos a un periodo de más o menos de pre-15M. Como decía antes, no hay alternativa, no hay alternativa, necesitamos una sociedad que siga anestesiada, necesitamos una sociedad en la que, bueno, pues no se pueda, la política, volvamos a ser seres apolíticos en los cuales nuestro gobierno nos recuerda todos los días cuando decimos, no, es que Rajoy no afronta los problemas, es que está ahí expresamente puesto para no tener que afrontar los problemas, para hacer de un muro de contención entre lo que son los intereses de todos los ciudadanos y los grandes intereses privados. ¿Alguno de vosotros sabe qué ha hecho Cifuentes en los últimos 2 años? Porque en concreto creo que aquí va a hacer un Silicon Valley. O sea, tenemos un juego de expectativas de suma cero en el cual se juega con las expectativas de la gente. Vais a tener un Silicon Valley, vais a tener un hospital, que ahora os hablaré del hospital de Parla, que no es lo mismo que el hospital de Getafe. ¿Cuál es
qué proyecto ha tenido Cifuentes, ni que decir qué proyecto ha tenido el señor Rajoy. Básicamente se mantiene en el poder para paralizar la acción política. Vetan las leyes y no proponen otras leyes. Ahora, esta semana, la señora Cifuentes nos ha sorprendido con 2 proyectos. Uno de infraestructuras sanitarias, para que no se nos sigan cayendo los techos, porque queda feo en los titulares que cada semana se nos caiga un techo, se nos inunde una urgencia. Y la segunda, el Estatuto de Autonomía. Es una señora que lleva 3 años gobernando y sigue hablando en términos de un programa electoral. Voy a hacer, haré, en futuro imperfecto. Sigue hablando en el verbo en futuro imperfecto. Y lo que tenía que haber hablado una señora que lleva 3 años gobernando es en un pasado perfecto. He hecho, he realizado, he potenciado, y todo eso no lo ha hecho. Eso sí, ella misma ha dicho que va a poner todo su empeño y que su máxima prioridad es demostrar que el señor Granados es un sinvergüenza. Lo tiene fácil. Creemos que no tiene mucho trabajo en esta demostración. Pero no ha dicho que su prioridad sea que tengamos una buena sanidad pública, que tengamos una buena educación pública, que tengamos a nuestros mayores bien cuidados. No, su prioridad máxima es que el señor demostrar que su compañero de partido, con el que ha compartido muchos años de militancia y muchos años de saqueo de las instituciones públicas, es un sinvergüenza. El Partido Popular nos ha robado, lo sabemos, ya se ha demostrado que todas las elecciones las ha ganado con un dopaje electoral y básicamente se mantienen las instituciones para poder seguir robándonos. Y nosotros pensamos que gobernar es justamente lo contrario. Gobernar es proteger, gobernar es poder dar expectativas, poder dar futuro. Ayer lo decían en Salvados, y lo ha dicho muy bien también Javier, había un joven, a raíz de las historias que contaba, no sé si lo visteis, había un joven que decía, que le preguntaban, ¿y cuál es tu futuro? Y decía, mi futuro es una mierda, directamente. Como decía Teotiste, 0 expectativas, toda una juventud sin expectativas. Y luego salía una señora, mayor de mediana edad, que decía que a ella no le daba miedo trabajar, que ella trabajaba en cualquier cosa, lo que le daba miedo es trabajar y no llegar a fin de mes. Esto es para lo que tiene que gobernar un gobierno y dejarse de no hacer ningún tipo de acción política para que esto se solucione. La sanidad es un ejemplo de lo que claramente ha hecho el Partido Popular con nuestros valores sociales. Y os pongo el ejemplo del Hospital de Parla. Construyeron un Hospital de Parla y nos vendieron que iban a construir, supuestamente, una infraestructura dedicada a la salud. Lo que no nos dijeron es que la íbamos a pagar con nuestra propia salud. Hoy en día el Hospital de Parla, el 50% de ese hospital está en un fondo de inversión extranjero. Muchos de los hospitales que construyó la señora Esperanza Aguirre ahora mismo están en fondos de inversión extranjero. Y durante los años de gobierno de la señora Cristina Cifuentes, lo que hemos hecho ha sido aumentar esa bolsa de presupuesto que ha ido a parar a los hospitales de gestión privada o los hospitales o los conciertos privados, porque muchos de ellos tienen sus accionistas en el extranjero. Ahora mismo tenemos una década de abandono de nuestros hospitales. Sale la señora Cifuentes a decirnos que no, que lo va a solucionar en los próximos 10 años. Hemos perdido una década, pero ella lo va a solucionar en los próximos 10 años. Tenemos 11 hospitales más y 2.000 camas menos. Tenemos menos camas, pero nos salen más caras las camas. Tenemos más metros cuadrados de infraestructura sanitaria y, sin embargo, tenemos menos profesionales que puedan atender esas infraestructuras sanitarias. Porque su prioridad no ha sido cuidar ni las instituciones, ni cuidar a los que cuidan, a los profesionales sanitarios. Su prioridad ha sido construir hospitales privados como plataformas para poder especular. Son patriotas de pulsera que nos han vendido en nuestros hospitales, nuestras viviendas sociales las han vendido a fondos buitre. Y son patriotas de pulsera y patriotas de bandera que han vendido y que han vaciado la lucha de las pensiones. A todas aquellas personas que ya han subido la montaña de la vida, digamos, y que han puesto todo su esfuerzo, todos sus impuestos en crear un país decente, un país con derechos, un país con un estado de bienestar, a todos esos ahora les dicen que sus pensiones no valen, que tienen que además que tirar del carro de las familias, que ahorren en café para tener una pensión privada. A todos esos mayores se les dice que de qué se quejan, que no han sido los más apaleados de la crisis, que se les ha congelado las pensiones. Estamos hablando de pensionistas que la mayoría no llegan a los 1.000 euros al mes. La señora Villalobos ha tenido
después de esas declaraciones de decir que, bueno, pues que era fácil, ¿no? Que dejarais de tomar café para poder invertir en las pensiones, se ha encontrado en la puerta con una marea marrón. El otro día nuestros mayores nos han dado otra lección más de dignidad cuando hicieron una manifestación enfrente del Congreso y no pudieron pararles, porque efectivamente a nuestros mayores no se les puede parar, porque aquí lo único insostenible son los gobiernos del Partido Popular. Hablamos de una comunidad que se sustenta en 3 valores: desigualdad, deuda y corrupción. Creo que la desigualdad no es parte de un síntoma de nuestra sociedad. La desigualdad es parte de una enfermedad. Tenemos una enfermedad y tenemos un partido que tiene claramente un proyecto antidistributivo. No quiere distribuir, claramente. Tenemos desigualdad en todos los marcos y en todos los espacios. Desigualdad de género, que tiene la violencia de género como su máxima expresión y que tiene unas declaraciones auténticamente sorprendentes, ya no solo del señor Mariano Rajoy, que dijo esto no toca ahora, sino también de la señora Cifuentes, que dice, hablando de la huelga feminista, dice, ellas sabrán, ellas. Ella no como una líder mujer que tendría que saber y diagnosticar los problemas de las mujeres, sino como ellas sabrán. Y luego las declaraciones de Inés Arrimadas, que dice, no, si yo soy feminista pero no soy comunista. Le faltaba decir, y no soy omnívora. No sé qué relación puede tener el poder ser feminista y apoyar una huelga de las mujeres. Desigualdad intergeneracional. Tenemos unos jóvenes sin expectativas que ahora mismo su futuro depende más del valor que hayan acumulado sus padres que de su propio esfuerzo. Y esto es grave, esto es terrible. Unos jóvenes que además les estamos diciendo que es que lo que es caro es la pensión de sus abuelos. Y a sus abuelos les estamos diciendo que es que, como tienen a la juventud, que no trabaja, que se vaya mejor fuera, a trabajar fuera y a hacer, ¿cómo era? Turismo, no me acuerdo cómo lo decía. Tenemos una desigualdad intergeneracional. El otro día, con unos chavales así más jóvenes, les intentaba explicar que antes no existían los móviles. Y claro, a un chaval joven no se lo puede creer. Antes teníamos que tenías que llamar a casa del padre de la persona con la que querías quedar y, te buscabas otros mecanismos para llegar. Y no se lo podían creer. Pero es que lo peor es que tampoco se pueden creer que antes había salarios dignos. No se pueden creer que antes la gente cobraba más de 1.000 euros. No se pueden creer que antes podías estar 1 año o 2 de becario, pero que esa no iba a ser el futuro, básicamente, de la mayoría de tu juventud, que te va a impedir tener una familia, tener una casa, tener un proyecto de futuro. No se lo podían creer. Hemos avanzado tecnológicamente como nunca y hemos hecho ese progreso económico con un retroceso social. Y la desigualdad territorial. La desigualdad territorial que hay entre el norte y el sur. No sé quién decía, no sé si Javier decía que aquí en el sur se vivía menos. La esperanza de vida entre el norte y el sur es como de 8 años, es como la esperanza de vida entre México y Suiza. Y es porque los determinantes sociales de la salud influyen mucho más que lo que pueda influir nuestro sistema sanitario. Y efectivamente, menores oportunidades, una desigualdad de oportunidades basada en un menor tejido industrial y un menor tejido económico. Pero ojo, tampoco esto es una lucha sur contra norte, porque las poblaciones del norte, hay poblaciones del norte, ahora mismo no me acuerdo si es Majadahonda o Pozuelo, es de las poblaciones más desiguales, es donde la desigualdad se da más. Pozuelo es donde más se da la desigualdad. La lucha no está norte-sur, la lucha está con unos gobernantes que quieren mantener el estatus de la desigualdad dentro de nuestra comunidad. La desigualdad de oportunidades. Somos la comunidad de las comunidades que menos invierte en sanidad por habitante, somos de las comunidades que menos invierte en educación por habitante, somos la comunidad que está por debajo del 1% en servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una desigualdad de oportunidades y que cada vez va abriendo más la brecha entre nuestros ciudadanos. El otro día, insisto, los mayores dieron una lección, un desborde de dignidad a los mayores, no solo los mayores, también las mujeres a las cuales se les ha echado encima
toda la crisis, a las cuales se le ha echado encima todos los cuidados, a las cuales encima se les dice que, bueno, que trabajen por un 30% menos del salario y que además el trabajo no remunerado está dedicado en exclusiva para ella. Nuestro homenaje, nuestra tarea en este contexto es hacernos cargo de esta situación, redoblar los esfuerzos. No solo hay que pensar en los gobiernos del Partido Popular como unos malvados, interesados, es que además son unos incompetentes, además son unos chapuceros que llevan el caciquismo y la red clientelar hasta lo más profundo de nuestras instituciones y hasta lo más profundo de nuestra sociedad. Efectivamente hay que cabrearse, y ese cabreo hay que llevarlo a una acción política. Desde la oposición hemos hecho, y creo que hemos hecho bastante buena labor, y creo que desde la oposición hemos hecho lo que podría decirse política de las pequeñas cosas, Dios de las pequeñas cosas. Hemos ayudado a las jóvenes que antes tenían que ir con su padre y con su madre a tener una interrupción voluntaria del embarazo, que puedan ir solamente con su madre, con uno de los progenitores. Hemos ayudado a que las residencias de mayores sean más dignas, hemos ayudado a que las subvenciones de IRPF lleguen a los que verdaderamente tenían que haber llegado. Vamos haciendo pequeñas cosas, pero el futuro y las expectativas de nuestra sociedad dependen en gran medida en que se pongan los mecanismos que se decía, que se haga una acción política verdadera y que podamos escribir la historia del futuro en el BOE o en el BOCAM. Creo que se abre otra ventana de oportunidad, y aunque vayamos ya con el depósito de gasolina a medias, creo que merece la pena volver a apostar y volver a intentar revertir esta situación, y que nos convenzamos que la manera más saludable de afrontar el futuro es con el Partido Popular y Ciudadanos, a ser posible, fuera de las instituciones. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Mónica. Bueno, por favor, ser breves también en vuestras intervenciones, porque ya vamos un poquito más de tiempo, ¿vale? ¿Quién quería intervenir? Bueno, pues entonces hay que pedir brevedad, ¿ves? Pero no puede ser el primero. Pues eres el primero. ¿Nadie más quiere intervenir? Luego se animan, luego se animan. Pues venga, Miguel Ángel. ¿Empiezo yo? Yo. Venga, entonces tenemos aquí un voluntario para encartar. Bueno, como no puede ser menos, yo creo que todos los que estamos aquí, una mayoría, estamos absolutamente en línea con lo que se ha venido comentando, porque evidentemente lo estamos viviendo todos los días, no solo en los medios, sino en nuestra propia conciencia. Por lo tanto, eso está... El tema, lo que se plantea, que en cierta medida ha apuntado Javier, es qué se puede hacer, qué podemos hacer desde nuestro ámbito en general. A mí se me ocurre que al menos hay dos cosas que podemos hacer. La primera, a nivel general. A nivel general, sobre todo en el ámbito de los mayores, es muy común el decir, es que todos son iguales, es que ese planteamiento, malo. Cuando alguien dice eso de que todos los políticos son iguales, ese es casi con seguridad un votante del Partido Popular. Por lo tanto, hay que hacerle distinguir que no todos son iguales, que es absolutamente necesario que esta gente se largue, que esta gente los echemos. Y por tanto, ese es, digamos, lo fundamental en estos momentos. El otro día, aprovechando los que estábamos enfrente de lo de las Cortes, cuando pasó el autobús y pudimos forzar la fila hasta salir hasta las puertas de lo que es el ese, nos sentimos, coño, hemos hecho algo que nunca se había conseguido, ponernos en las escaleras del Parlamento. Por eso digo, ese tipo de cosas es importante que sobre todo en una edad la mantengamos. Eso una cuestión. Hay otra cuestión que es fundamental, y ya me estoy refiriendo a los ámbitos concretos territoriales, concretamente en el sur. Yo no voy a hablar de todo el sur, pero sí voy a hablar de Getafe. En Getafe es absolutamente imperioso, también se ha apuntado, así no puede continuar.
y el gobierno municipal, que teóricamente en este municipio es de izquierda, ¿cómo puede ser, me pregunto yo y se lo pregunta cualquier ciudadano, que sobren 21 millones de euros? ¿Cómo es posible? Con las necesidades que hay en este municipio. Algo no se está haciendo bien. Esas peloteras que tenemos todos los días y que sentimos dentro de lo que es el gobierno municipal, entre ahora Getafe, el PSOE, los otros, los de la moto, en el que no se consigue nada. Ese planteamiento no puede continuar. Hay que preparar algo que sea fundamental y que sea de la izquierda y para la izquierda. Y vamos a ver, en este municipio, si se aprovechase eso, esas posibilidades que tenemos, esos 21 millones más los que podemos arrastrar, tiene una potencialidad importantísima, porque aquí hay suelo industrial, porque hay posibilidades tecnológicas, porque evidentemente está Airbus, porque está un montón de historias. Y hay una serie de campos que a mí me parecen que son importantes y que, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no se desarrolla una serie de proyectos que con ayudas europeas se pueden hacer aquí, como por ejemplo se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Conocéis el proyecto Mares? El proyecto Mares es algo de una aplicabilidad para el sur, porque la potencialidad del Mares se está haciendo en Vallecas, en Villaverde, en Vicálvaro. La diferencia entre Getafe, Villaverde, Vicálvaro y Vallecas es muy grande, ¿no? ¿Y en qué campo se está haciendo? Pues se está haciendo en el campo de la movilidad, en el campo de la alimentación, en el del reciclaje, en el de la energía, en el de los cuidados de las personas. Campos que un ayuntamiento de izquierdas comprometido lo puede hacer aquí. Y ese tipo de cuestiones son las que nosotros, no otros cualquiera, tenemos que forzarlos a los que están gobernando para que eso se pueda hacer. Entonces, perdonadme, no quería enrollarme mucho, pero quería decir que esos ámbitos, en general, en todo lo que podamos parecer esta gente, en el particular, para decir que la izquierda debe ser de una izquierda real, que se acerque no a los intereses de su partido, a los intereses de no sé qué hostias y tal, sino a los intereses de la gente. Ese plan de choque, ¿os acordáis que nos comprometimos hace 3 años que se iba a hacer un plan de choque aquí con los más necesitados y demás? Ha habido todos estos años superávit en este ayuntamiento. Y no se ha puesto en marcha un plan de choque para los más necesitados en este municipio, joder. ¿Qué pasa? Eso tenemos que poder hacerlo. Tenemos que poder hacerlo. Y entonces, en esos ámbitos, eso es lo que yo quisiera que nos pudiésemos mover y pudiésemos hacer que de verdad nuestros representantes y la ciudadanía en general, seguro que lo conseguimos. Gracias. Voy a intentar ser breve. O sea, yo creo que el qué hacer, que preguntaba el compañero, ¿no? que estamos siempre volviendo a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Y yo creo que ahora sí que es un momento importante de plantearnos que ha cambiado el escenario de forma radical. O sea, que no estamos en 2015, que todo lo que hacíamos nos salía bien. O sea, que la gente salía a las plazas, daba igual a lo que tú tiraras, que acertabas siempre. Si tirabas contra el rey bien, si tirabas contra la casta mejor, todo el mundo salía y el viento venía a favor. Pero es que eso ha cambiado radicalmente. O sea, que lo que tenemos es un país en un retroceso conservador brutal. Entonces, la cosa es plantearnos cómo se interviene en un contexto de retroceso conservador como el que tenemos, que no es igual que como puedes intervenir en un momento de auge de todas las luchas como era el momento de 2015. Y yo creo que ahí hay 2 tentaciones. O sea, yo veo que hay gente y hay proyectos políticos que lo que hacen es como endurecerse más, ¿no? Pues si la gente no me da la razón, pues me endurezco más todavía y llevo al pleno mociones sobre Palestina o llevo contra el rey o tal. Yo creo que es un error. O sea, que en un momento de reflujo como este necesitamos buscar temas que afecten a la gran mayoría de los ciudadanos, que generen consensos, que generen poco ruido y donde seamos capaces no de decir, sino de demostrar que somos más solventes que la gente que está gobernando. Y eso se puede hacer. Yo, o sea, cuando hablaba del Mares, por ejemplo, ¿no? En Móstoles, y voy a hacer un poco de barrionalismo, perdonádmelo, pero claro, en Móstoles tenemos, o sea, el ejemplo de la gestión de la energía en Móstoles era que el PP contrató con una empresa de la trama púnica que era Cofeli, para que gestionara la energía del municipio. Nos robaron 70 millones. Hoy Móstoles tiene una caldera de biomasa que no contamina, que es más barato, que va a dar servicio a 3.000 personas y que ha generado empleo. Eso no te lo puede contestar nadie, da igual que sea el PP o donde sea. Mira, este es tu modelo, este es el mío. O el proyecto Mares del que hablabas hace un momento, ¿no?
Claro, pero la importancia es generar esos ejemplos y por eso creo que este es un momento más complicado, donde ya no vale con constatar lo que hay. Antes casi que describían lo que había y todo el mundo te decía, lleva razón. Son todos unos ladrones, son chorizos, los otros son muy malos. Y todo el mundo, pues muy bien. Ahora ya no vale decir lo malo que son los otros. Necesitamos convencer a la gente de lo buenos que podemos ser nosotros. Y a ser posible no diciéndolo, sino poniendo ejemplos que demuestren que después de 3 años, pues señor, donde tú estás han cambiado las cosas. Y algunos ejemplos hay. Ayer en Alpedrete estrenaban un mapa solar, por ejemplo, que permite que tú lo metes en una aplicación que ha hecho el ayuntamiento y te dice cuánto vale poner los paneles solares, cómo los tienes que poner, no sé. Quiero decir, son cosas concretas. Y hay temas que yo creo que nos pueden facilitar. La transición energética, el tema de la igualdad, la protección de los derechos sociales. Lo que pasa es que son temas que exigen, o sea, es un momento mucho más complicado que el anterior porque exige estudiar, comparar, enterarte de dónde hay ejemplos buenos, saber difundirlos. Y ese es un trabajo que creo que es imprescindible y por eso me parece que el trabajo que se plantea desde Sentido Sur es fundamental. Es poner datos sobre la mesa, incontestables, que generen alternativas, que todo el mundo luego pueda ver, comprobar, tocar. Y yo creo que la batalla por que viene ahora está mucho más ahí que en la denuncia. O sea que lo malos que son los otros ya lo sabe todo el mundo, pero eso no quiere decir que piensen que somos mejores. Como tú demuestras que eres mejores cuando dices, mira, esto lo he hecho yo. Entonces nada, saludar a la asociación y entre todos animar a que seamos capaces de recopilar esos ejemplos de buen gobierno, de sacarlos a la calle, de documentarlos, de publicitarlos, porque nos vamos a jugar 2019 ahí, yo creo. Y lo último, ya termino, creo que en los desequilibrios territoriales hay 2 elementos, uno que se juega en los propios municipios, donde depende de la gestión municipal que haga cada uno, pues puedes compensar o paliar esos datos de vergüenza que acaban de dar sobre la zona sur, y luego hay una política regional que cada 4 años el Partido Popular sale y dice hemos hecho un plan de reequilibrio territorial para el sur, para toda la comunidad. Claro, el problema es que en Madrid no hay ningún mecanismo de evaluación de políticas públicas. Pueden seguir diciendo lo mismo 50 años, porque no hay manera de comprobar si una vez que han terminado el plan hay más desequilibrio o menos. No hay ningún mecanismo. Yo creo que es algo que deberíamos incorporar a las exigencias que estamos haciendo. En Francia han cambiado la Constitución, en Bolivia hay un mecanismo por el cual los propios periodistas y agentes de la sociedad civil evalúan la política que ha hecho el gobierno de turno, y aquí no hay nada. Aquí dicen que van a reducir el paro y cuando se acaba el programa con 1.000 millones de euros, hay un mismo paro y nadie pide cuentas, y eso es algo que creo que hay que incorporar también. Nada más, muchas gracias. Sí que me gusta salir de los actos con ideas positivas también. Con respecto a lo que habéis comentado, yo creo que hay una parte importante de tratar de comprender la sociedad tan compleja en la que vivimos, ¿no? Nos vienen golpes que no sabemos de dónde son, pero merece la pena profundizar un poquito en ello. O sea, estamos en un momento de control social que hace mucho que no hemos estado, por ejemplo. Es una cuestión de política que, estoy de acuerdo con la compañera, no están ahí para facilitar, están ahí para bloquear las cosas. Solamente hay que ver en cuenta las leyes para acceso a la vivienda que se han hecho desde Cataluña, desde Valencia, desde Navarra, todas se han echado para atrás. Y yo sospecho también que, aparte de ser una planificación del deterioro, así de claro, creo que están bastante asesorados posiblemente por despachos de abogados que estén a nivel mundial. O sea, no es algo que pase en España solamente. Por eso yo creo que cuando pedimos a ciertas partes políticas o ciertas ideologías políticas que esto cambie, lo tenemos que hacer, es nuestra tarea, pero evidentemente no podemos poner ahí toda la carne al asador porque su historia es otra distinta, su planificación es distinta. Te lo van a decir, van a ir como la historia de la rana que se estaba cociendo, poquito a poco te van a ir metiendo porcentajes en un sentido, te lo van a quitar en otro y te van a ir poquito a poco llevando hacia donde quieren. De manera que cada cual, al ir atacando a sectores concretos y sectores pequeños, pues evidentemente la falta de solidaridad, divide y vencerá, va a ir funcionando con el tiempo, vamos a ir caminando hacia donde quieren. Entonces yo sí pongo, aparte de las ideas políticas distintas que hay que desarrollar, sí pongo el acento en el compromiso personal con aquellas alternativas que ya se están dando. Se están dando alternativas energéticas, por ejemplo, cooperativas de energía de gente, que después nos cuesta mucho a los que estamos muy concienciados por la cosa meternos en esos sitios. Se están dando alternativas también en cuanto a la banca, que es una alternativa clara, que también nos cuesta mucho meternos. Se están dando alternativas con el sindicato de inquilinos, por ejemplo, que empieza en Barcelona, pero se puede ir haciendo. Entonces yo sí, ahí es algo que es más fácil, no tenemos que meternos con las administraciones en cuestiones tal vez más burocráticas, pero sí entiendo que hay un potencial importante para que nos pensemos cada cual dónde podemos echar una mano a nivel ciudadano, sin depender demasiado de si el político de turno nos deja o no nos deja. Entonces sí me gustaría sacar esa sensación, que hay alternativas,
que hay una situación dura también, pero que hay posibilidades de hacer cosas. Vale, gracias. Hay 2 palabras más y nadie más quería hablar. Vale, pues 2 palabras más y cerramos. Bueno, yo voy a, por un lado, tratar de ver el cambio de ciclo que ha mencionado Emilio, el compañero, anteriormente con respecto a 2015-2017. Creo que también es interesante darle una perspectiva histórica más larga. Creo que el cambio de ciclo no tiene que ver solamente con el cambio de las concepciones políticas que se dan ahora mismo, sino que tienen que ver con los cambios de ciclo económico, que tienen varias décadas de duración. Creo que estamos viviendo un periodo histórico que es una constitución de un nuevo periodo de New Deal o de nuevo acuerdo sobre el que se va a llegar, que es sustancialmente distinto al que se dio anteriormente. No va a ser un periodo de crecimiento económico en el que tú vas a tratar de incorporar cada vez capas de población mayores a esos niveles de consumo, sino que los topes de crecimiento económico ya se han dado. A partir de aquí tienes 2 alternativas: tratar de incorporar a la población en un proceso de reasignación distinta de los recursos, que tú lo desvinculas del trabajo y lo llevas hacia la garantización de las posibilidades de vivir dignamente, que no esté vinculado al trabajo y al crecimiento económico, o bien eliges la barbarie y generas unos niveles de desigualdad terribles entre aquellos que todavía pueden formar parte de ese sistema en descomposición y aquellos que vivimos directamente en el basurero social. Precisamente esto, y puede sonar naif o estúpido, supone un reto al cual nosotros podemos dar respuesta. Es decir, si somos capaces de leer este momento histórico y plantear la alternativa de es una necesidad generar la renta básica, es una necesidad generar empleos sobre la base de una economía de los cuidados, sobre la base de una economía verde, ahí puedes generar todo un movimiento a nivel de sociedad que sirva para reequilibrar esas desigualdades que ahora mismo nos están atenazando. Ha comentado antes el compañero el proyecto Mares. El proyecto Mares está sustentado en unos fondos de financiación europeo que son el Urban. Bueno, pues como yo soy más barrionalista que este, no voy a hablar de lo que ya se ha hecho, sino de lo que estamos haciendo ahora mismo en el futuro. Nosotros estamos optando en Móstoles a este proyecto Urban para ser capaces de generar una dinámica de empleabilidad verde. Es decir, creemos que desde Móstoles, creemos que desde la comarca del sur somos capaces de utilizar todos esos recursos públicos que no se pelean a duras penas para poder dar un futuro de bienestar, no solamente económico, sino de bienestar a nuestra región. Porque, y ahí creo que una asociación como la de Sentido Sur cobra mucho sentido. Os hablo de otro proyecto que queremos desarrollar en Móstoles. Queremos generar un centro de recursos escénicos que se nutra de todos los materiales en desuso de las compañías y teatros nacionales. Nosotros los almacenamos, los inventariamos y los cedemos gratuitamente a las compañías de teatro de colegios, de compañías de teatro municipales y por cesión, que ya estableceremos los criterios, aquellas que son amateur y profesionales. Nosotros estamos encontrando una dificultad y es que aquellos chavales que nos lo han propuesto este tipo de modelo lo van a tener que hacer sobre trabajo voluntario porque de momento no están teniendo los recursos suficientes para hacerlo, porque desde el Ayuntamiento de Móstoles no podemos darles más que el espacio físico donde desarrollarlo, y a nosotros no estamos encontrando las posibilidades de hablar ni con Getafe, ni con Fuenlabrada, ni con bueno, obviamente con Alcorcón, que vas a hablar, pero para que sean ellos los que aporten un trabajo, porque hay una lectura de competencia. Antes habían mencionado que Getafe la llamaba la capital del sur, pues la misma, el mismo epíteto lo estaban batallando en Móstoles. Hay una lógica de competencia entre municipios en lugar de dar una lógica de cooperación que pueda ser una alternativa a los niveles de desequilibrio que estamos sufriendo en nuestra comarca. Y nada más. Bueno, yo de felicitar a los compañeros porque han hecho una excelente explicación de violencia que todos conocemos, pero no por ser conocidas dejan de ser importantes, y precisamente por ser conocidas
probablemente puedan suponer un nuevo arranque de cosas necesarias. Yo he sacado fundamentalmente 2 o 3 conclusiones. La primera es que necesitamos tener un modelo. No podemos enfrentarnos a la derecha diciendo que somos mejores. De la etapa donde valía la denuncia, ahora le ha llegado la etapa donde vale, mira, que somos mejores porque ofrecemos esto. Entonces, la necesidad de un modelo alternativo. Ya no se trata de denunciar, se trata de ofrecer elementos de gestión. Y en esa medida el modelo debe ser alternativo, debe ser integrador y debe ser plural. Yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo. Para que el modelo sirva, debe ser un modelo basado en la integración y en el escuchar a la sociedad. Y si el modelo es integrador, evidentemente es plural. Y ahí, pues todos sabemos de dónde venimos y todos sabemos los problemas que tenemos con la pluralidad en estos momentos, que son como muchísimos. Pero si no tenemos modelo, y si el modelo no es integrador, y si el modelo no es plural, no vamos a llegar a ningún lado. Siguiente enseñanza. Pues me parece también extremadamente importante que este nuevo modelo se base en la solución a lo que deben ser las señas de identidad del sur. Las señas de identidad del sur son las brechas. Ya vale de proponer una cosita aquí y otra cosita allá. El sur existe. El sur existe porque en ellos se desarrollan brechas tan brutales que hace que se viva menos. Pues necesitamos un modelo que se base en esas brechas y que descubra las señas de identidad. Antes decíais, joder, que aquí va a ser una sublevación, pero no de pobre contra rico, sino de más pobre contra rico, es integrador, evidentemente es plural. Y ahí, pues todos sabemos de dónde venimos y todos sabemos los problemas que tenemos con la pluralidad en estos momentos, que son como muchísimos. Pero si no tenemos modelo, y si el modelo no es integrador, y si el modelo no es plural, no vamos a llegar a ningún lado. Siguiente enseñanza. Pues me parece también extremadamente importante que este nuevo modelo se base en la solución a lo que deben ser las señas de identidad del sur. Y las señas de identidad del sur son las brechas. Ya vale de proponer una cosita aquí y otra cosita allá. El sur existe. Y el sur existe porque en ellos se desarrollan brechas tan brutales que hace que se viva menos. Pues necesitamos un modelo que se base en esas brechas y que descubra las señas de identidad. Antes decíais, pues que aquí va a haber una sublevación, pero no de pobres contra ricos, sino de más pobres contra menos pobres, o como queréis llamarlo, ¿no? O sea, necesitamos un modelo así. Y bueno, si logramos todo eso, si logramos construir un modelo integrador, plural, que abra una nueva dinámica, la dinámica de que estamos contra las brechas, probablemente este modelo será abrumadoramente innegable. Quiero decir que los problemas de discutir para aquel punto y aquella coma habrán desaparecido un poquito. Me parece que solo con un modelo integrador que se base en la realidad, en las brechas y que sume, avanzamos. ¿Y hasta dónde llegará ese modelo? Pues lo importante es el intento. Lo importante es tener un proyecto. Y ese proyecto lo vamos a intentar construir, yo no digo ni al margen ni sin el margen. Yo digo con todos los que quieran venir con nosotros y con eso entenderlo. Lo vamos a construir con todos los que quieran venir con nosotros. ¿Se puede? Se puede intentar. Se puede intentar aprendiendo. ¿Dónde hemos fallado? En la creación de un movimiento muy respondón, pero muy oportunista. Muy oportunista porque nos quejábamos del mundo entero. ¿Dónde tenemos que mejorar? En la construcción de un modelo, en la detección de los problemas, en la capacidad de integración. En eso estamos en sentido sur, en eso, ahora que ha terminado nuestra primera ronda en 5 de los grandes pueblos de la comunidad, ahora queremos intentar sacar conclusiones. Para eso tenemos a un cerebro como el de mi amigo Andrés, que está comprometido a que en 10 días nos ofrece 100 folios sobre la situación del sur, las brechas de identidad en el sur. Con ese informe más o menos largo, el objetivo central es sacar conclusiones para una pronta presentación de Sentido Sur como una asociación del sur. Una asociación del sur que tiene un modelo y quiere discutir con la gente y quiere integrar. Estamos como estamos, no estamos ofreciendo la creación de ningún nuevo partido. Yo soy militante de Podemos desde el principio y lo sigo haciendo.
No estamos ofreciendo la creación de ningún nuevo partido, si os digo que todo aquel que piense que hay un modelo por construir y que ese modelo tiene que ser integrador, que es, estoy hablando ya de los compañeros de Getafe, todos nos conocemos, se dirija a cualquiera de los que estamos en ello, porque en los próximos días vamos a hacer una primera reunión de Getafe y próximamente una presentación general. Si queréis dirigidos a Andrés, que lo conocéis todos, si queréis dirigidos a Manuel, que lo conocéis todos, a Valentín, que anda por aquí poniendo las cosas, a mí mismo, que también lo conocéis todos, pues todo aquel que tenga interés en sentido sur, aparte del papelito aquel, se puede dirigir directamente a cualquiera de los que hemos intervenido hoy y nosotros nos pondremos en contacto en la definición de un proyecto. Un proyecto basado en ideas alternativas e integradoras, que eso es lo que nos interesa. Y muchas gracias por verlo. Gracias. Si os parece, vamos a cerrar con, también brevemente en el orden inverso al que habéis intervenido. Vale, es que las intervenciones que habéis hecho son tan buenas y son unas reflexiones que ponen sobre la mesa que realmente se nota que lleváis trabajado, que lleváis diagnosticado el problema desde hace tiempo, y solo voy a hacer algunos apuntes. Decía Emilio pues que al final todo vale, ¿no? Vamos a bajar el paro, vamos a hacer un Silicon Valley, y creo que hay que defender la política basada en la evidencia. Igual me viene a mí ese ramalazo científico del que las cosas antes de ponerlas en marcha hay que demostrarlas, y la mayor pseudociencia que hay en este país es la del Partido Popular en sus políticas. Tenemos que ser progresistas, tenemos que buscar nuevas fórmulas. Es paradójico porque tenemos que ser progresistas en conservar lo que tenemos. Yo creo que es una situación en la que nunca se ha dado y que no se dan los mismos vientos, como decía Emilio, que se daban antes. Hablabais del ejemplo del District Heat de Móstoles, pero es que en Usera ya había un District Heat, de alguna manera, una caldera común de los años 70. ¿Por qué no la hemos exportado a los demás distritos? En Usera tienen una serie de edificios, una serie de manzanas que se nutren eléctricamente a través de una caldera. Ya está inventado, no lo hemos puesto en marcha, obviamente, porque no ha habido voluntad política de hacerlo. Y sí, la desigualdad va de la mano del individualismo. Si yo soy capaz de individualizar los problemas, si yo fuera un gobierno conservador y dijera cuál es la facultad que me llevaría a una isla desierta, me llevaría el individualismo. Las enfermeras por un lado, los médicos por otro, el sur por un lado, pero dentro del sur Getafe por un lado, Alcorcón por otro. O sea, el individualismo es yo creo que también otra de las enfermedades que tenemos en nuestra sociedad, la que está haciendo que no seamos capaces de buscar soluciones comunes. Y por eso esta referencia de la Asociación de Defensa del Sur de Madrid creo que es fundamental poder hacer acciones colectivas. Yo creo que sí que tenemos un modelo alternativo. Sí lo tenemos, por lo menos cuando tú lo despiezas, hablas de sanidad, tenemos un modelo alternativo, hablas de educación, tenemos un modelo alternativo, hablas de transición energética, tenemos un modelo alternativo. Claro que tenemos un modelo alternativo. No sé si somos capaces de explicar el modelo alternativo, pero claro que lo tenemos, y creo que además es muy fácil. O sea, igual que la protesta nos ha salido en el 2015, nos salió sola, creo que el modelo alternativo creo que nos sale solo, sabemos cuál es la solución, y es verdad que tenemos que tener los instrumentos y las herramientas para poder hacerlo. Y ya termino, efectivamente es un momento aperturista, tenemos que abrirnos. Nos están cerrando, tenemos que abrirnos, y para eso creo que uno de los ejemplos es la Marea Blanca. La Marea Blanca no fue un movimiento solo de la izquierda ideológico de una parte de la sociedad, no, fue un movimiento de toda una sociedad con todas las ideologías que lo que quería era un fin común, que era defender su sanidad pública, y era un movimiento que creo que desbordó la Marea Blanca, la Marea Verde, todas las mareas desbordaron lo que es las ideologías o los partidos para hacer un proyecto común en defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, sí. Eres Miguel Ángel, ¿verdad? José Luis, Miguel Ángel. Toda la vida. Bueno, esto de la CM ya me preocupa. Bueno, pues yo eso, escuchándoos e intentando cerrar y limitando lo que decía José Luis a la cuestión de salud, que es donde yo controlo un poquitín,
un modelo integrador y plural. Por ahí va la idea también de salud, porque los determinantes de salud es todo, es todo. Tengo aquí el modelo famoso de determinantes desde educación, medio ambiente, desde vivienda, desde empleo, son todas las políticas, porque influyen en las personas. Entonces el denominador común y el objetivo es, claro que sí, un modelo único con actuaciones coordinadas entre todos los agentes, y no que uno hace una cosa y otro hace otra. Y sobre todo, con medidas proporcionales a los más vulnerables. Esa es la idea. Y esa es la idea que define bueno, pues a los que estamos ahí precisamente con los más vulnerables. Es decir, en educación, y yendo al origen de los problemas, yo he insistido mucho en mi presentación, no sé si lo he conseguido, no dar soluciones porque sí, sino ir al origen. Ir al origen y dar soluciones al origen. Una buena educación para enfrentarte a los problemas de la vida. Buscar, es muy fácil decir, coma usted saludablemente o haga usted ejercicio físico. Esa es la buena intención y el buen deseo. El buen deseo es poner facilitadores. Si un señor no tiene posibilidades para comprarse una bicicleta, por muchos carriles bicis que haya, no va a hacer ejercicio físico. Entonces es salud en todas las políticas. De ahí la propuesta es que haya una entidad que esté por encima de todas las políticas y además de una manera coordinada, que lo que no se decida por un lado se les haga por otro. Para boicotear esto. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y para empezar en esto no hay que estar de acuerdo en todo, ¿no? Ni hay que ponerse los muros antes de empezar el camino. Porque hay una serie de elementos culturales que arrastramos que nos impiden no trabajar, sino sentarnos. Entonces, yo creo que hay una cuestión. Segundo, que hay una cuestión muy ñoña, pero que es que o tenemos espacios amables, o tenemos espacios de una mínima confianza, o tenemos espacios, o es imposible construir. No se puede construir pensando que el compañero de al lado está a punto de darte una puñalada. Que lo escuche todo el mundo. Yo creo que que ideamos una serie de procedimientos que se rompen porque nuestro comportamiento, nuestra manera de abordar el proceso tiene ya lagunas que impiden ir a ninguna parte. Entonces, esto me parece... y luego desde yo creo que es verdad que nosotros tenemos muchas cosas que sabemos dónde hay que ir. Yo comparto eso, y eso me parece muy importante. Me toca terminar continuando con las intervenciones que han sido la mayoría de carácter propositivo, es decir, hacia dónde vamos. Yo he tenido el lujo de ir recorriendo pueblo por pueblo, nunca mejor dicho, y realmente una primera constatación es que el conjunto, pues, venimos una media de 40 o 50 personas que lo venimos reuniendo en cada pueblo, y en todos los sitios la misma cuestión: hay hambre de referencias. ¿Hacia dónde? Hay una energía vital, pero hay que ir focalizando cosas muy concretas a realizar. Con esa perspectiva que estaba diciendo Javier, es decir, hay elementos comunes, por más que cada municipio tiene su independencia y su característica, hay cosas muy comunes, y yo en plan propositivo estaba, pues lo hemos recogido, estaba pensando en todo lo que es incluso más sencillo. Hace unos días, pensando en Getafe, vino el concejal a plantearnos toda la cuestión del Parque Lineal del Manzanares y el Parque Regional del Sureste. Realmente hay una millonada de dinero. Veis que todo termina justamente en vía verde, el arborado, los jardines y tal, y realmente en este momento habría una potencialidad porque hay dinero y porque el proyecto está hecho y porque está en nuestras manos también llevar adelante, porque hay excedentes económicos para llevar adelante. Y aquí era ver cómo recuperar todo el patrimonio, no de Getafe sino de conjunto, pero el patrimonio de Getafe está en torno al patrimonio natural. Es vergonzoso hoy un río como está todavía, es vergonzoso el Parque Regional del Sureste, que ha sido el lugar del vertedero del desarrollismo. Todo eso a la inversa en estos momentos, con proyectos europeos, con propuestas que tenemos que hacer a la ciudadanía desde las escuelas, los institutos, recuperar el patrimonio histórico, recuperar el patrimonio arqueológico,
cuando tú ves toda la riqueza que hay, es impresionante como propuestas que se pueden llevar adelante y están ofertando para llevarlo adelante. Eso es una de las posibilidades. También cuando va la gente diciendo, y yo creo que esto es importantísimo, enlazar el gran corredor verde desde lo que es Polvoranca al Alcorcón, que atraviesa todo el sur concretamente hasta eso. Ese gran corredor verde de reforestación en su proporcionalidad con las cuestiones autóctonas es una potencialidad también de empleos de un nuevo modelo, porque todo el mundo habla del nuevo modelo y hay que ir aplicando en cuestiones de estas. Eso es generar empleo, incluso para colectivos que están hoy día apuntados en el paro registrado durante tiempo, más de 2 años, y tienen capacidades que automáticamente se podrían realizar. Cuando uno mira el tema de los cuidados que habíamos dicho, miro el tema de los cuidados y veo la pirámide de cuidados en este momento, no sé si verá desde allí, veo todo lo que es, esto es rosa y esto es azul, todo lo rosa es toda la inversión que las mujeres hacen, de estas mujeres, para cuidar a los mayores de aquí. Y la parte azul que se ve muy pequeñita aquí, concretamente es la inversión enorme que están haciendo las mujeres en silencio, con carácter de ayuda económica que domina sobre los servicios, convertir la ayuda económica en servicios de podología, de atención, de centros de día y tal, en estas comarcas es de una riqueza incalculable. Y lo mismo pasaría echando cuentas. También decían que lo ha anticipado José Luis, nosotros terminamos esto, de lo que hemos hecho, os entregamos un informe a quien queráis, de la situación social y lo que la gente viene planteando como una posibilidad, pero que hay que darle todavía el contraste de unos y de otros concretamente. Entonces hemos hecho un estudio de cuántos serían los cuidados en torno a la infancia, cuántos serían los cuidados en torno a la dependencia, cuántos serían los cuidados en torno a la salud. Es decir, el elemento de salud comunitaria, salir de los despachos, decir que hay 2 cosas que nos han impresionado en el recorrido, y ya corto. Una, los mejores expedientes para ver el estado de salud es, por una parte, los servicios sociales, es decir, que son el lugar de llegada de toda insolvencia y están desbordados, repetido en todos los sitios. ¿A quién devolvemos esa llegada que hay de insolvencia en los servicios sociales? Y la otra es la atención primaria de salud, que es también el lugar de llegada. Cuando uno recupera, lo hemos comentado algunas veces, el centro de salud del Greco de la Lómina, donde dicen los propios profesionales, el 16% de las personas que van con estado de ansiedad y quieren medicamentos, pero lo que tienen es una insolvencia económica y un apuro económico. Fundamentalmente a las mujeres, van con palpitaciones y lo que tienen es que no les llega el salario. Esos centros... Perdona que te dé un dato más actual, es el 30% de todas las consultas de atención primaria son de este tipo de problemas, no el 16, el 30%. Y las mujeres un 70% de ese 30%. Todos esos datos, es decir, en proposición, son susceptibles de sentarnos y darle el rigor de lo que estamos diciendo. Tiene una constatación, incluso con las correcciones, que estoy hablando del informe justamente del Greco, si es el 30%, hay que ver la fuente, dónde está la fuente, y transformarlo en proposición. Y esto solamente se hace, pasa lo mismo en educación, y para decir lo que se acaba de decir, en estos momentos hay la posibilidad y la potencialidad de crear otra vez la incineradora en el límite Getafe-Pinto, transformar esa millonada que van a hacer para una irracionalidad cuando sabemos que hay otra economía que tiene una potencialidad pero que requiere educación para los reciclajes, todo esto está convergiendo en el sur y es susceptible de transformarlo. Entonces, desde el punto de vista propositivo hay muchas posibilidades y algunas, como se han planteado, ya están en marcha. Hay cuestiones que ya están en marcha y en ese sentido sería bueno intercambiar las experiencias positivas y propositivas que se están dando en el sur. Desde este punto de vista, nada más que decir que muchísimas gracias, os devolvemos toda esta información de los pueblos y también invitar a debatir. Esto es un asunto de todos que desborda a cada ayuntamiento por separado, desborda a cada grupo político por separado dentro del ala de la izquierda, para entendernos, y que realmente que sean los matices los que dividan es una tristeza, cuando son las necesidades sociales
y políticas que hay en este momento las que deberían de configurar una asociación, como queramos llamar, donde convergen toda una serie de planteamientos de cara al futuro. Gracias. Uy, coño.